Al principio de este año, el presidente Trump anunció que iba a terminar el programa de TPS para personas de El Salvador, que iba a vencer en septiembre de 2019, para personas de Liberia y otros países, y casi seguro, si sigue de esta manera, va a terminar el programa de TPS para hondureños, que va a vencer en 2019. Muchas personas me están llamando sobre qué pueden hacer y preocupación en la comunidad sobre cómo pueden preparar cuando termina TPS. Yo soy Fernando Dubove, soy un abogado de inmigración y por más que 20 años defiendo personas en proceso de deportación y quiero pasar unos minutos explicándole qué pueden hacer y qué son tus derechos para anticipar sobre cuando termina el programa de TPS para salvadoreños y posiblemente hondureños. Primero, y esto es muy importante, típicamente hay dos categorías de personas que aplican por TPS. Uno es personas que entraron ilegal a los Estados Unidos y nunca fueron agarrados por migración y nunca estuvieron en proceso de deportación en una corte de migración. Para estas personas tienen muchos derechos. Una vez que vence el TPS, todas las personas que nunca estuvieron delante de un juez de migración o estuvieron en proceso de deportación van a tener derecho para una audiencia con un juez, van a tener derecho por una corte, van a tener más oportunidad para aplicar por un remedio a lo mejor por los 10 años. A lo mejor ahora están casados con un residente o ciudadano y quieren tratar de aplicar por la esposa. A lo mejor ahora tienen 10 años en un estado y quieren luchar por los 10 años. Hay muchas opciones, cosas que han podido cambiar. A lo mejor tiene un hijo que ahora es ciudadano americano que cumplió 21 años y quiere pedir a su mamá o a su papá. Para personas que nunca han tenido un proceso de deportación, van a tener bastante oportunidad una vez que vence el programa de TPS para aplicar delante de un juez de migración por cualquier otro remedio que tengas. En otras palabras, no se preocupen. Nadie va a caer de un día al otro a arrestarte y tenerte y ponerte en proceso de deportación. Entre ahora y 2019 van a tener bastante oportunidad para aprovechar las opciones que tienen. Y posiblemente el Congreso va a hacer algo para personas que van a perder TPS. Hay un montón de personas de Salvador y hondureños que tienen la posibilidad de tener que volver a su país. Hay una segunda categoría de personas. Esos son personas que fueron agarrados por migración, personas que fueron puestos en proceso de deportación. En muchos casos, personas fueron a la corte por un juez de migración, aplicaron por TPS y esos casos después fueron cerrados o lo que llaman administrative closure. La otra categoría que es más peligrosa son personas que fueron agarrados por migración, soltados para que se presente una corte en el futuro, pero esas personas nunca volvieron a la corte de migración. O a lo mejor fueron a la primera corte pero no fueron a la segunda. O a lo mejor fueron a una corte, perdieron el caso, apelaron y perdieron la apelación. En estos casos, si fuiste agarrado por migración y no te presentaste en la corte, o fuiste a la corte y después perdiste y te quedaste después del tiempo, muy posible tenés orden de deportación, especialmente si faltaste de ir a la corte. En esos casos, es urgente que hablen con un abogado de migración y vean su situación. Si tienen orden de deportación porque no fueron a la corte, ¿qué pueden hacer para abrir y quitar esa orden de deportación? En otras palabras, personas que ya tuvieron cortes con un juez de migración y tienen orden de deportación porque a lo mejor perdieron su apelación o tienen orden de deportación porque nunca fueron a la corte. Eso es la categoría de personas con TPS que tienen que urgente hablar con un abogado y ver qué opciones tienen, porque esas personas ya tienen orden de deportación. No pueden estar deportados por la protección de TPS. Una vez que se pierde la protección de TPS, se pierde la protección contra deportación. Entonces, si usted piensa que tenés una orden de deportación porque fuiste agarrado por la migración y nunca fuiste a la corte, y no diga, no recibí la carta, la migración te mandó la carta a la dirección que le diste. Si cambiaste de dirección y no avisaste a la migración, van a hacerte la culpa a usted. Si le mandaron la carta y no te dieron la carta, que le tenés deportación. Pero si vos pensás que fuiste soltado por migración y nunca fuiste a la corte y tuviste una corte con un juez, te urge hablar con un abogado de migración mientras que tenemos TPS, porque una vez que vence TPS, perdés la protección de TPS. Pero mientras que tenés TPS, te urge hablar con un abogado de migración para ver qué se puede hacer para quitar la deportación. Para otras personas que tuvieron corte, pero el juez les cerró el caso, sería buena idea hablar con un abogado de migración para ver qué van a hacer después de 2019, cuando empiecen a abrir estos casos de nuevo. Lo punto es esto: todas las personas con TPS, los que tuvieron un proceso de deportación, los que no tuvieron, tienen un año para empezar a preparar para ese punto. Si nunca tuviste en proceso de deportación,
tranquilo, no hay necesidad para asustarse, hay mucho tiempo para hacer algo y va a tener muchos derechos. Pero si tuviste corte y faltaste de ir, o fuiste a la corte y te agarraste orden de deportación, es muy importante que uses el tiempo que tenés para hablar con un abogado y ver qué se puede hacer para reabrir tu caso de deportación, quitar la deportación y ver qué otras opciones tenés. Soy Fernando Dubovez, un abogado de inmigración. Por más que 25 años ha defendido personas en proceso de deportación, ayudarlos en proceso de deportación y meter trámites. Estamos aquí para servirlos. Si tienen cualquier pregunta y cómo pueden preparar para el final de TPS, cualquier otra pregunta de inmigración, por favor llamen a nuestra oficina. El teléfono es 214-948-7571. Y acuérdense, todos tenemos derechos en este país, pero tus derechos no sirven si no los aprovechan.